Audioescuelasabática.com. Lección número 12, para el 19 de marzo de 2022. Recibir un reino inconmovible. Sábado 12 de marzo. Para memorizar. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29, el pasaje de esta semana, es el punto culminante de la carta y resume la principal preocupación de su autor al repetir la idea del comienzo. Dios nos ha hablado en la persona de su Hijo y nosotros debemos prestarle mucha atención a Él. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, capítulo 12, verso 25. La descripción de Jesús en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, resume las afirmaciones de la carta acerca de Él. Jesús es el mediador del nuevo pacto, y su sangre ofrece salvación a los creyentes. Su ministerio sacerdotal y real en nuestro favor es motivo de celebración para las huestes celestiales. Y finalmente, Hebreos capítulo 12, versos 25 al 29, contiene la última exhortación concluyente. El juicio de Dios se aproxima. Traerá destrucción a sus enemigos, pero vindicación y un reino a su pueblo. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. El final enfatiza la importancia de los logros de Jesús en la cruz y dirige a los creyentes a la consumación de la victoria de Jesús. Pablo usó imágenes de Daniel capítulo 7 para recordarles a los lectores que Jesús ha recibido un reino de Dios. El juez, Daniel capítulo 7 versos 9 al 14, y que compartirá su reino con los creyentes, los santos del Altísimo, quienes lo poseerán eternamente. Daniel capítulo 7, versículo 18. Audioescuelasabática.com. Domingo 13 de marzo. Os habéis acercado al monte de Sión. Escuche Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. ¿Qué describe Pablo aquí? Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos afirma que hemos venido al monte Sión y participamos de una gran celebración. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Hebreos capítulo 12, verso 22. Nos hemos acercado mediante la fe en la persona de nuestro representante, Jesús. En esta celebración encontramos una innumerable hueste de ángeles, a Dios mismo y a Jesús, que es el centro de la celebración. Nos acercamos como parte de la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Hebreos capítulo 12, verso 23. Nuestros nombres están inscritos en los libros del cielo, donde está registrado el pueblo profeso de Dios. Éxodo capítulo 32, verso 32, Salmo 56, 8, Daniel capítulo 12, verso 1, Malaquías capítulo 3, verso 16, Lucas capítulo 10, verso 20, Apocalipsis capítulo 13, verso 8, capítulo 17, verso 8.
Somos los primogénitos porque compartimos la herencia del primogénito por excelencia, Jesús. Hebreos capítulo 1, verso 6. Por lo tanto, no hemos venido como huéspedes, sino como ciudadanos. Comparar con Filipenses capítulo 3, verso 20. También se nos describe como los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos capítulo 12, verso 23. Esta expresión es una figura del lenguaje en la que una dimensión de nuestra naturaleza humana representa el todo. Es análoga a la expresión al Padre de los Espíritus en Hebreos capítulo 12, verso 9, que se refiere a Dios como el Padre de todos nosotros, los seres humanos que somos de naturaleza espiritual. La reunión festiva celebra la toma de posesión del gobierno real de Jesús, de su ministerio sacerdotal y la instauración del nuevo pacto. En Hebreos, el monte Sión es el lugar donde ocurren todos estos acontecimientos. Hebreos capítulo 1, versos 5 al 14, utiliza 3 salmos que describen la entronización del Hijo en el monte Sión. Salmos 2, 6 y 7, Salmo 110, 1 y 2, Salmo 102, 21 al 27. El monte Sión es también el lugar donde el Hijo fue proclamado sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 5, verso 6, una cita del Salmo 110:4. Según el Salmo 110, la proclamación del Hijo como sumo sacerdote también tiene lugar en el monte Sión. Salmo 110:2. Finalmente, Hebreos sostiene que la instauración del sacerdocio de Jesús también marca el inicio del nuevo pacto. Hebreos capítulo 7, versos 11 al 22. Por lo tanto, el monte Sión es también el lugar donde se ratificó el nuevo pacto. Por ende, Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24, describe la reunión festiva que ocurrió en el cielo cuando Jesús ascendió. ¿De qué maneras prácticas podemos celebrar en nuestra vida y en nuestra adoración la realidad de Jesús, de su ministerio sacerdotal y del nuevo pacto? ¿Por qué nuestra fe se confirma al regocijarnos en esta gran verdad? Audioescuelasabática.com. Lunes 14 de marzo. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos. Escucha Hebreos capítulo 12, verso 23. Si se trata de una celebración, ¿por qué se describe a Dios como juez? ¿Cómo puede un juez ser parte o motivo de una celebración? Compara esto con Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 y versículos 13 al 22. Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Versículos 13 al 22. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante el cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. La celebración descrita en Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24, alude a un juicio futuro. Dios, el juez, preside y se usan los libros, y el resultado de este juicio futuro, basado en los libros, es que el pueblo de Dios recibe el reino. Hebreos capítulo 12, verso 28. Esta escena evoca el gran juicio previo al advenimiento descrito en Daniel capítulo 7, que retrata una escena de juicio donde Dios, el anciano de días, Daniel capítulo 7, verso 9, se sienta en un trono hecho de fuego y está rodeado de millones, Daniel capítulo 7, verso 10, de ángeles. Se abren los libros, Daniel capítulo 7, verso 10, y el juicio se decide a favor de los santos del Altísimo, que entonces reciben el reino. Daniel capítulo 7, verso 22. Asimismo, Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 29, describe una escena de juicio en el monte Sión, la Jerusalén celestial, donde Dios, el juez de todos, está rodeado de muchos millares de ángeles. La escena también es ardiente. Hebreos capítulo 12, verso 29. Menciona libros porque los santos están inscritos en ellos. Hebreos capítulo 12, verso 23, lo que implica un juicio favorable para los santos. Jesús está en el centro de la escena. Hebreos capítulo 12, verso 24, se lo describe como el Hijo del Hombre en Hebreos capítulo 2, quien fue coronado de gloria y de honra después de haber gustado la muerte por nosotros. Hebreos capítulo 2, verso 9. Según Hebreos capítulo 2, versículo 10, el Hijo del Hombre, ver Hebreos capítulo 2, verso 6, sufrió para poder llevar muchos hijos a la gloria, es decir, para que los creyentes también puedan ser coronados de gloria y de honra. El Hijo ahora ha llevado a los creyentes a Sión, la Jerusalén celestial, mediante los beneficios del nuevo pacto. Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24, donde se les promete que recibirán un reino. Hebreos capítulo 12, verso 28. Por consiguiente, este juicio es una muy buena noticia para los creyentes, porque es un juicio que dictamina a su favor, los reivindica. Es un juicio que derrota a su adversario, el dragón, que está detrás de las terribles bestias que han perseguido a los creyentes en el pasado, Daniel capítulo 7, y lo harán en el futuro, Apocalipsis capítulo 13.
¿Cómo nos ayuda esta lección a entender que el juicio de Dios en el mensaje de los tres ángeles es una buena noticia para este tiempo? Apocalipsis capítulo 14 versos 6 y 7, comparar con Deuteronomio capítulo 32 versículo 36 y Primera de Crónicas capítulo 16 versos 33 al 35. Audioescuelasabática.com. Martes 15 de marzo. Conmoverá el cielo y la tierra. Después de describir la reunión festiva que tuvo lugar en el cielo, Pablo les advierte a los lectores que deben prestar atención a la voz de Dios, porque Dios hará estremecer, una vez más, no solo la tierra, sino también el cielo. Hebreos capítulo 12, verso 26. Pablo está diciendo que, aunque Jesús ha sido entronizado en el cielo, nuestra salvación no se ha consumado. Debemos prestar atención porque aún está por ocurrir un acontecimiento importante. Compara Ageo capítulo 2, versos 6 al 9, con versículos 20 al 22, con el Salmo 96, 9 y 10, Salmo 99, 1 y Hebreos capítulo 12, versículos 26 y 27. ¿Cuál es el propósito de que Dios conmueva el cielo y la tierra? ¿Qué significa esto? Ageo capítulo 2, versos 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Versículos 20 al 22. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Salmos 96, 9 y 10. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Salmos 99, 1. Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Hebreos capítulo 12 versículos 26 y 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. En el Antiguo Testamento, el temblor de la tierra era una figura común de la presencia de Dios, quien aparece para liberar a su pueblo. Cuando Débora y Barak pelearon contra Sísara, Dios peleó desde el cielo por ellos. Jueces capítulo 5, verso 20. Esto se describe como un terremoto poderoso, un temblor de la tierra y los montes debido a la presencia de Dios. Jueces capítulo 5 versos 4 y 5.
encontramos que esta misma imagen se muestra en todo el Antiguo Testamento cuando Dios aparece para librar a los oprimidos. Salmos 68, 7 y 8, Salmos 62, Salmos 77, 17 y 18. Por ende, el temblor llegó a ser una señal del juicio de Dios, al afirmar su autoridad sobre los pueblos de la tierra. Los profetas predijeron que esto sucedería en el día de Jehová. Isaías capítulo 13, verso 13, Isaías capítulo 24, versículos 18 al 23. Para los hebreos, el temblor del cielo y la tierra se refiere a la destrucción de los enemigos de Dios. Esto es lo que Dios prometió en la entronización de Jesús. Dios le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos capítulo 1, verso 13. Por lo tanto, Jesús ha derrotado al enemigo. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 16, y fue entronizado. Hebreos capítulo 1, versos 5 al 14. Pero los enemigos aún no han sido destruidos. Hebreos capítulo 10, versos 11 al 14, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 23 al 25. No obstante, Dios destruirá a estos enemigos en el futuro cuando haga temblar el cielo y la tierra. Por lo tanto, el temblor del cielo y la tierra implica la destrucción de los poderes terrenales que persiguen al pueblo de Dios, y más aún, la destrucción de los poderes celestiales, Satanás y sus ángeles que están detrás de los poderes terrenales y los controlan. ¿Por qué la promesa de que un día se hará justicia y que el mal será destruido algún día es una promesa tan esperanzadora para todos nosotros, especialmente para quienes han sufrido directamente a manos del mal? Audioescuelasabática.com, miércoles 16 de marzo. Un reino inconmovible. Dios anunció que conmoverá el cielo y la tierra, lo que significa que destruirá las naciones enemigas. Sin embargo, hay algunas cosas que no se conmoverán, que no serán destruidas. Compara los Salmos 15:5, 16:8, 21:7, 62:2, 112:6 con Hebreos capítulo 12, verso 27. ¿Cuáles son las cosas que no serán conmovidas? Salmos 15:5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmos 21:7. Por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Salmos 62:2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Salmos 112:6. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Hebreos capítulo 12, verso 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Muchas traducciones modernas de Hebreos capítulo 12, verso 27, sugieren que el temblor de cielo y tierra significa que estos serán removidos y desaparecerán para siempre. Sin embargo, la Biblia aclara que Dios creará nuevos cielos y nueva tierra. Isaías capítulo 65, verso 17.
Apocalipsis capítulo 21 versos 1 al 4, y que resucitaremos y tendremos un cuerpo renovado aquí, en esta tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 17, Filipenses capítulo 3 verso 20. Por lo tanto, el temblor implica purificación y renovación de la creación, no su remoción total. Lo que hay aquí se volverá a crear y será el lugar donde vivirán los redimidos. Sin embargo, hay algunas cosas que no se alterarán. Esto incluye a los justos. Ellos no serán conmovidos porque confían en Dios. El Creador los sostiene y garantiza su supervivencia. Fíjate que en Hebreos, la permanencia y la estabilidad se relacionan con Jesús. Hebreos capítulo 1 versos 10 al 12 dice acerca de Jesús: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Hebreos también dice que el sacerdocio de Jesús permanece para siempre. Hebreos capítulo 7 versos 3 y 24. Al igual que la herencia de los redimidos. Hebreos capítulo 10 verso 34. En el juicio final, quienes estén en Jesús no serán conmovidos. Salmos 46, 5. Hebreos capítulo 12 verso 28 también dice que recibiremos un reino inconmovible. Esta es una referencia a Daniel capítulo 7 verso 18, que dice que los santos recibirán el reino y será suyo para siempre. Este es el reino que no será jamás destruido, mencionado en Daniel capítulo 2 verso 44. Este reino pertenece al Hijo, pero Él lo compartirá con nosotros. Apocalipsis capítulo 20 verso 4 dice que juzgaremos con Él a los poderes malignos que nos persiguieron. Primera de Corintios capítulo 6 verso 3. ¿Cómo te está yendo con el zarandeo actualmente? Si no te va muy bien, ¿qué decisiones puedes tomar para conseguir ayuda en este tiempo importante? Escucha Efesios capítulo 4 verso 14. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Audioescuelasabática.com. Jueves 17 de marzo. Tengamos gratitud. Hebreos concluye esta parte señalando que la respuesta apropiada a Dios por todas las cosas maravillosas que ha hecho por nosotros es mostrarle gratitud ofreciéndole una clase adecuada de adoración. Compara Hebreos capítulo 12 verso 28 con el capítulo 13 versos 15 y 16. ¿Cómo le ofrecemos a Dios una adoración aceptable? Hebreos capítulo 12 verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Capítulo 13 versos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En el sistema del antiguo pacto, el sacrificio de animales era la forma en que el pueblo mostraba arrepentimiento y gratitud.
Pero estos sacrificios debían ser una demostración de lo que ocurría en el corazón del adorador. Dios dejó en claro en los salmos y mediante los profetas que los que realmente le agradaba no era la sangre de los animales, sino la gratitud, las obras justas y la rectitud de los adoradores. Salmos 57 al 23, Isaías capítulo 1 versos 11 al 17. Por ende, Pablo nos invita a adorar a Dios en el santuario celestial, ofreciendo sacrificios de alabanza, confesión, acción de gracias y buenas obras, que es la verdadera adoración que lo deleita. Ofrecemos estos sacrificios en la tierra, pero son aceptados como agradables a Dios en el cielo. Esta exhortación abarca todos los llamados que el autor ha hecho a lo largo de la carta para la profesión del nombre de Jesús. Hebreos capítulo 3 verso 1, capítulo 4 verso 14, capítulo 10 verso 23, y sus exhortaciones a que sigamos haciendo buenas obras. Hebreos capítulo 6 versos 10 al 12, capítulo 13 versos 1, 2 y 16. La invitación que Pablo le hace a la audiencia a adorar a Dios como a Él le agrada. Hebreos capítulo 12, verso 28, implica que los creyentes en verdad ahora son una nación sacerdotal que ha sido perfeccionada y santificada mediante el sacrificio de Jesús. Hebreos capítulo 10, versos 10 al 14, versículos 19 al 23. Esto cumple el propósito original de Dios para Israel, el de ser una nación sacerdotal mediante la cual Él pudiera anunciar las buenas nuevas de salvación al mundo. Éxodo capítulo 19, versos 4 al 6, Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y 10, Apocalipsis capítulo 1, verso 6, capítulo 5, verso 10. Hebreos capítulo 13, versículos 1 al 6, describe en términos prácticos lo que significa hacer el bien y compartir lo que tenemos. Significa mostrar amor fraternal, así como Jesús mostró amor fraternal por nosotros. Hebreos capítulo 2, versos 11 y 12. Significa ser hospitalario, visitar a los que están en la cárcel o han sido maltratados. Hebreos capítulo 13, verso 3, y rechazar el adulterio y la codicia. ¿Por qué es importante prestar atención a las buenas obras y compartir lo que tenemos como parte de nuestra adoración a Dios? Al mismo tiempo, ¿de qué maneras concretas nuestros sacrificios espirituales a Dios pueden corromperse? Isaías capítulo 1, versos 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.
audioescuelasabática.com. Viernes 18 de marzo, para estudiar y meditar. Durante los 1000 años que transcurrirán entre la primera resurrección y la segunda, se verificará el juicio de los impíos. El apóstol Pablo señala que este juicio como un evento que sigue al segundo advenimiento. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5. Daniel declara que, cuando vino el anciano de días, se dio juicio a los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7, versículo 22. En ese tiempo, los justos reinarán como reyes y sacerdotes de Dios. Juan dice en el Apocalipsis: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 versos 4 y 6. Entonces será cuando, como está predicho por Pablo, los santos han de juzgar al mundo. Primera de Corintios capítulo 6 verso 2. Junto con Cristo juzgan a los impíos, comparan sus actos con el libro de la ley, la Biblia, y fallan cada caso de acuerdo con los actos cometidos en su cuerpo. Entonces la cuota que los malos tienen que sufrir es medida según sus obras y queda anotado frente a sus nombres en el libro de la muerte. También Satanás y los ángeles malos son juzgados por Cristo y su pueblo. Pablo dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Versículo 3. Y Judas declara que a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su propia habitación, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el juicio del gran día. Judas 6. Conflicto de los siglos, páginas 718 a la 719. Preguntas para dialogar. 1. La participación de los santos en el juicio de los impíos. Primera de Corintios capítulo 6 verso 3, Judas 6, ¿qué nos dice acerca de Dios y cuán transparente será con nosotros al mostrarnos su bondad y su justicia en su trato con el pecado y la maldad? 2. Lee Éxodo capítulo 32 verso 32, Salmos 56 8, Salmos 69 28, Salmos 139 16, Isaías capítulo 4 verso 3, Daniel capítulo 12 verso 1, Malaquías capítulo 3 verso 16, Lucas capítulo 10 verso 20, Apocalipsis capítulo 13 verso 8 y capítulo 17 verso 8. Estas son referencias a los libros de Dios en el cielo. ¿Qué tipo de cosas están registradas en estos libros? ¿Por qué es importante que Dios lleve un registro de nuestras lágrimas? Salmos 56 8, por ejemplo. Si Dios lo sabe todo, ¿cuál es el propósito de esos libros o registros? 3. ¿Por qué crees que es importante que Hebreos termine el argumento de la epístola con una referencia a las promesas de Daniel capítulo 7? ¿Por qué estas conexiones son importantes en el contexto del ministerio de Jesús en el cielo? ¿Qué nos enseña Daniel capítulo 7 sobre el fin de todas las cosas terrenales y caídas?